Bueno, mis hermanos, vamos a orar al Señor para dar inicio a este tiempo devocional y que sea Dios guiándonos en, en esta, en este buen momento de edificación. Así que oremos, mis hermanos. Padre, bueno, Dios misericordioso, Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia, Dios de toda consolación, Dios de paz, buenos días y muchas gracias te damos por este día. Día maravilloso porque es un día de nuevas misericordias. Es un día donde mostrarás tus bondades, Señor. Y si bien haces llover sobre buenos y malos y de esa manera muestras tu bondad para con todos, Señor, somos tus hijos, somos tus redimidos, tus adoptados, a los que justificaste, Señor. Y eso hace que tu bondad sea especial para nosotros, Señor. Porque mientras tu bondad la derramas sobre todos como creador, sobre tus hijos como padre. Y eso es gratificante, Señor. Eso nos hace exclusivos, Señor, a la vez que nos hace responsables de un comportamiento, por lo tanto, exclusivo de nosotros para contigo, Señor. De saber lo que somos por Cristo, nuestro Salvador. No por nuestros méritos, no por lo que hayamos hecho, sino por Cristo, nuestro Redentor. Y eso hace que, por lo tanto, debamos observar mejor nuestro caminar, observar mejor nuestro comportamiento, nuestro pensar ante ti, Señor, nuestros deseos, nuestros anhelos, porque somos tus redimidos, Señor. Y también es especial porque hoy es tu santo día, Señor. Hoy es primer día de la semana. Algunos tal vez tienen en poco este día, algunos lo ven, Señor, como un día común y corriente que pudiese hacerse en cualquier otro día, pero hoy es un día, Señor, para recordar, oh Dios eterno, que resucitaste en un día como hoy, primer día de la semana, resucitaste a tu Hijo, Señor, y lo cual marcó un evento cósmico de gran beneficio para tu iglesia, porque al haberlo resucitado en un primer día de la semana, nos recuerda entonces que en un primer día de la semana traíste liberación, Señor, a tu iglesia. Aseguraste, Señor amado, liberación, restauración, redención, justificación para tu pueblo. Y te agradecemos por ello, Señor. Gracias. Gracias por permitirnos, Señor, tener hoy un día como hoy como recordatorio de tus bondades, Señor, como recordatorio, Señor, de haber traído liberación espiritual a tu pueblo del cual hacemos nosotros parte, Señor. Es gratificante, por lo tanto, que hoy podamos como iglesia, como parte de tu iglesia, como perteneciente a tu iglesia, acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia. Podamos acercarnos con toda libertad ante el lugar santísimo, Señor. Gracias, muchas gracias por ello, Señor. Qué bueno es poder, Dios de la gloria, ser parte de tu reino, de tu rebaño, de tu redil, de tu familia, de tus hijos, Señor. Qué bueno. Y qué bueno es saber que lo somos por gracia y misericordia, no por méritos. Algunos creen que es por méritos. Si fuera por méritos y la gente supiera y entendiera la naturaleza pecaminosa, se darían cuenta que jamás podrían ser lo de esa manera. Pero gracias, gracias por ese momento en el cual, estando vida, estando muertos, Señor, nos hallaste perdidos y nos diste vida, Señor amado. Gracias porque todo eso es por esa misericordia, Señor, que te plació concedernos. Misericordia, Señor amado, por la cual hallamos gracia, bendito Dios. Gracia por la cual hoy somos parte de tu pueblo por aquel momento en el cual fuimos alcanzados, Señor. Gracia que nos diste desde antes de la fundación de todas las cosas. Gracia con la cual seguimos siendo sostenidos, bendito Dios, para pelear una buena batalla, para caminar una senda, para correr una carrera, Señor, aquella sobre la cual nos has puesto.
Gracias te damos, Señor. Y eso nos lleva también, Dios, a reconocer nuestros pecados. Tal vez algunos ya previamente estuvieron ante tu presencia, tuvieron ese tiempo de penitencia delante de ti, Señor, y ante ello agradecemos por lo tanto tu perdón. Otros tal vez están esperando este momento, Señor, de oración para colocarse a cuenta, Señor. Y lo hacemos por lo tanto, Dios. Por eso aquí estamos, Dios. Hemos pecado, Señor, de alguna de otra manera. Y somos a veces tan débiles, tan sometidos a debilidad, Señor, que aun cuando estamos recién levantados, tal vez algún pensamiento, Señor, algún deseo se cruzó en nuestra mente y en vez de desecharlo inmediatamente, terminamos cediendo y dejándonos sumergir en él. Y te pedimos perdón por ello, Señor. Tal vez, Señor, aun siendo conscientes de nuestros pecados durante el día de ayer nos acostamos, Señor, tal vez distraídos por otras cosas y no nos acercamos, Señor, en penitencia, en esa oración nocturna, Señor, antes de irnos a descansar, a dormir y simplemente llegamos a nuestro lecho de descanso como si nada hubiese pasado y dormimos. Y aquí estamos, Señor. Perdónanos por, por ser tan descuidados en nuestra vida espiritual. Por eso no solamente pedimos perdón por lo malo que hacemos, sino también por lo bueno que dejamos de hacer, que al final es lo que termina trayendo consecuencias y resultados en nuestras acciones, en nuestras pecaminosidades, por dejar de hacer lo bueno, Señor, en lo cual al referirme a nuestra vida espiritual es ahí donde nos fortalecemos en ti, es ahí donde fortalecemos nuestras vidas, Señor, para poder tener fuerza espiritual, para abstenernos de aquellas cosas que combaten, de aquellos deseos pecaminosos, de aquellos deseos carnales que combaten contra nuestra alma, Señor. Es ahí en la vida espiritual, en donde nos fortalecemos en ti, Señor, y en el poder de tu fuerza, donde nos revestimos de la armadura, Señor, donde nos llenamos de tu palabra para sumergirnos en la meditación de ella, Señor. Por eso, no solamente ayúdanos a renunciar o a no hacer lo pecaminoso, sino a fortalecernos y hacer lo bueno, fortaleciéndonos en nuestra vida espiritual, Señor. Muchas gracias por estos momentos que podemos tener, Señor, pero somos llamados obviamente a crecer, a madurar, a avanzar, Señor, a ejercitar nuestro discernimiento, bendito Dios, para que cada día fortalecidos y reconociendo el pecado, Señor, podamos huir, bendito Dios. Por eso ayúdanos, Señor amado, a crecer en discernimiento, pues hay pecados que cometemos sin saber que son pecados, Señor. Tal vez porque son demasiado insignificantes para la sociedad, tal vez porque son tan leves que ni siquiera los vemos como tal, pero si a la luz de tu palabra son pecado, oh Dios, danos discernimiento para poder combatir contra ellos, Señor amado. Gracias. Muchas gracias por este tiempo devocional, gracias por este tiempo que podemos tener delante de ti, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor, para gloria y alabanza tuya, bendito Dios. Gracias, gracias te damos por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Diciembre 15. ¿Por qué sufren los justos? Antes que fuera afligido, yo me descarrié, pero ahora guardo tu palabra. Bueno es para mí ser afligido, para que aprenda tus estatutos. Salmo 119, 67, 71. Cuando nos encontramos cara a cara con el sufrimiento, ya sea en nuestras propias vidas o en las vidas de los demás, a menudo nos preguntamos por qué aquellos de nosotros que profesamos creer en Dios todavía sufrimos. ¿No nos ama Dios? ¿Cuál podría ser su propósito en nuestro sufrimiento? Cuando la Biblia aborda el tema del dolor y el sufrimiento, lo hace dentro del marco de que Dios es bueno y todopoderoso y tiene un plan eterno para crear un pueblo que sea suyo, para convertirlos a la imagen de su Hijo y llevarlos a salvo a la gloria. Tito 2:14, Romanos 8:29, 2 Timoteo 4:18. Él hará lo que sea necesario para lograr esos objetivos, incluso si eso significa permitir penas temporales. Aquí hay algunos ejemplos de que lo, Aquí hay algunos ejemplos de lo que el sufrimiento puede lograr.
El sufrimiento trae un sentido de colectividad. La mayoría del sufrimiento es en realidad solo la confirmación de vivir en un mundo caído, imperfecto. Todos experimentamos dolor y enfermedad. Los justos e injustos por igual ven el sol y sienten la lluvia. Mateo 5:45. Tanto los justos como los injustos viven en los efectos del sufrimiento. El sufrimiento es correctivo. Así como un padre disciplina a sus hijos para que sepan y hagan lo correcto, así Dios a veces usa el sufrimiento para volvernos al camino correcto cuando nos estamos desviando. Hebreos 12, 5 al 13. El sufrimiento es constructivo. El sufrimiento no solo puede corregirnos, sino que también puede construir un carácter dentro de nosotros. Santiago 1, 2 al 5. ¿Alguna vez has mirado a la gente y te has preguntado, ¿cómo se volvió tan esperanzada? ¿Cómo es tan empático con mi quebrantamiento? Es probable que se deba a que han pasado por el sufrimiento, han crecido a partir de él y han aprendido a cuidar a los demás a través de él. El sufrimiento es glorificado. Dios siempre obra a través del sufrimiento para traerse gloria aún después de años, décadas o generaciones más tarde. Al igual que con el ciego en Juan 9, Dios puede usar una vida de dolor o decepción para eventualmente mostrar un ejemplo milagroso de su propio poder. Podemos preguntarnos por qué estamos pasando por una experiencia difícil, pero algunos a lo largo del viaje de nuestros días podemos darnos cuenta. Oh, es por eso por lo que pasé por tanto dolor. Es para este momento exacto, para que Dios pueda ser glorificado. El sufrimiento es cósmico. Si bien no todo el sufrimiento es parte de un gran drama espiritual, algo de sufrimiento ciertamente lo es. Job es quizás el ejemplo más profundo de esto, ya que Dios lo usó para demostrar ante Satanás que una persona puede amar y confiar en Dios por lo que Él es y no simplemente por lo que alguien puede obtener de Él. Job 1. La verdad es que sufrirás en la vida, pero no tienes que sufrir sin esperanza. Puedes recordar los propósitos mayores de Dios a través del sufrimiento. La pregunta que usted y yo necesitamos hacernos en última instancia no es ¿por qué?, sino ¿lo haré? ¿Creeré en las promesas de Dios? ¿Me aferraré a los propósitos de Dios? ¿Confiaré en Él? Job 1. Bueno, ahí tenemos un buen devocional, un devocional, yo creo que uno de los temas bastante tratados en estos devocionales y casi que puedo decir que la mayoría me han correspondido a mí es hablar del sufrimiento, de, de lo que es el padecimiento, ¿no? Y lo que tenemos que, cómo debemos actuar ante él y lo que debemos tener en cuenta al momento de tratarlo, ¿no? O al momento de estar en él. Ah, note obviamente lo que él dice, ¿no? Es cierto. Es a veces eh, mm, algunos todavía se siguen haciendo la pregunta o pueden ser que por estar muy nuevos en el Evangelio o por no tener una correcta teología en cuanto al sufrimiento, hace que las personas terminen, terminen haciendo como ese tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto, no? Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es muy bueno, utiliza mucho la escritura. Obviamente, no que Dios haga, y de antemano le doy un spoiler del libro si lo va a buscar y lo va a preguntar y lo va a comprar. Ah, pero no es que las cosas que Dios hace no tengan sentido, sino que a veces nos preguntamos cómo llegamos a eso, ¿sí? O por qué pasa eso. Como que mi corazón dice, yo no estoy de acuerdo con esto que me está pasando. O sea, entonces, y yo en alguna ocasión cuando hemos hablado de ese tema, decíamos, por ejemplo, a veces pasa que cuando llega a nuestra mente Romanos 8:28 dice, porque todas las cosas nos ayudan para bien y obviamente cuando no tenemos el contexto de eso en particular y vienen las circunstancias adversas, decimos,
pero ¿cómo rayos esto me ayuda para bien? O sea, ¿de qué manera? ¿Sí? Obviamente uno llega al punto de que ese para bien no significa como a veces nos enseñaban, ¿no? En el carismatismo, o ahí fue donde me enseñaron el tema de que, hey, si tú pierdes algo es porque Dios te va a dar mucho más grande. Si no tuviste la casita es porque Dios te va a dar una mansión. Si no pudiste comprar la moto es porque Dios te va a dar una camioneta o muchas motos, cosas así por el estilo. Pero entender obviamente que el mayor, ese bien para el cual dice la escritura que todas las cosas nos ayudarán, es el ser Cristo formado en nuestra vida. Pero pasa que cuando no tenemos una teología correcta acerca de ello, pues vienen preguntas como esa, ¿no? ¿Será que Dios no me ama? ¿Será que es que Dios no me está escuchando? Será que Dios no quiere nada conmigo y lo que hace es que me quieres como alejar y por eso pues como yo no estoy, alguna gente puede llegar a pensar eso, tal vez Dios no me quiere en sus caminos, tal vez yo fui muy malo, me porté muy mal en esta vida y entonces Dios pues está como que rechazándome, como diciéndome, ay no, quite, usted me hizo enojar mucho y entonces con estas pruebas lo que está diciendo es que me aleje. ¿Será que es lo que está pasando? Entonces, una teología incorrecta puede llevarnos a ese tipo de cosas y no entender, como dice el salmista, bueno fue para mí bueno, aquí dice, bueno es para mí ser afligido. En la Reina Valera dice, bueno fue para mí el haber sido humillado. Y a mí me impresiona, bueno, porque entiendo que la frase humillado o afligido es lo mismo, sino que uno entiende que lo que hace la aflicción es mm, ah, humillarnos, ¿sí? Y la idea que para mí la Reina Valera brinda, ¿no? Bueno fue para mí el haber sido humillado, es que con la aflicción, se me viene esto a la cabeza, a través de la aflicción Dios te baja los humos. A través de la aflicción, Dios te agacha la cabeza, ¿no? Yo recuerdo una de las cosas más groseras que uno podía hacer, y en mi caso se ganaba uno unos palmadones o chancletazos o correazos, es cuando cuando le decía a uno algo a la mamá y uno hacía este gesto. Hey, si no está con los ojos cerrados, va a ver cuál es ese gesto. No hacía, ¿sí? Levantaba los hombros. Una de las cosas más groseras que podía haber era, y esto implicaba, no me importa. Tal cosa, pues no me importa. O sea, eso era una actitud de soberbia que implicaba el acto siguiente es ganarse un palmadón y por eso uno no lo hacía. Bueno, esto llegamos acordábamos con algunos que ya somos de nuestra época que el más rebelde lo hacía de frente, ¿sí? El que sabía lo que esto implicaba, pues lo hacía a las espaldas, ¿sí? Y a veces, ¿qué pasaba? Yo que era pecaminosamente más astuto que mis hermanas, que menor que yo, cuando yo la veía haciendo así, mamá, mire, está levantando los hombros. Y mamá, pues obviamente, al no verlas o cuando estaba lejos, decía, ay, cuidadito la vea yo porque le bajo esos hombros de un palmadón. Y entonces yo por dentro, jajaja, lo logré, maldad, sí, eso se llama maldad. Sí, entonces uno ya sabía eso, entonces por eso cuando le daban la espalda a uno, ¿a quién se lo hacía de frente? A mis hermanos mayores, yo convivía con mi hermana mayor y entonces ella pues me regañaba y como yo sabía que ella a mí no me iba a pegar, ¿sí? Entonces yo hacía un acto soberbio, ¿sí? Un acto soberbio y creo que Dios al conocer el corazón, porque conoce el corazón de todos, Dios sabe cuándo tiene que humillar nuestra vida, ¿sí? Y Dios sabe, y ojo, porque hay gente que puede decir acá, pero a mí ¿por qué me pasa eso? Si yo no soy orgulloso, si yo no soy soberbio. Bueno, esa es la razón por la cual te tienen que pasar esas cosas así, precisamente por creer que no eres algo que seguramente sí eres. ¿Sí? Entonces, pero por eso reitero, cuando no tenemos una teología correcta, cuando no tenemos una teología, un conocimiento, una perspectiva bíblica acerca de esto, es donde terminamos, ¿no? Terminamos llegando a este punto, a este tipo de preguntas, ¿no? Dios no me ama, o quedarnos encerrados en, pero ¿cuál es el propósito de esto? ¿Cuál? En vez de simplemente humillarnos ante el Señor, simplemente
crecer espiritualmente, orar al Señor y decir, Dios, la verdad, ah, tal vez en algún momento podamos decir, Señor, sé por qué me está pasando esto, sé que me merezco esto, o en otras ocasiones decir, Señor, no sé por qué ocurren esas cosas, ¿sí? No sé cuál es tu objetivo. Yo soy de los que creo que, por ejemplo, cuando alguien ha perdido un hijo, mm, mm, a veces digo, quién sabe que Dios está, jamás creo, cuando le pasa algo a un hijo, jamás creo que Dios está castigando mi pecado, quebrándole una pierna o algo así a mi hijo o mi hija. O sea, jamás creo eso, como que, porque el pecado mío Dios no lo va a pagar en mis hijos, ni el pecado de mis hijos lo va a pagar en mí. Obviamente, pues, cuando le pasa algo malo a nuestros hijos por el pecado de ellos, pues nos afecta a nosotros, pero no es que Dios me esté castigando a mí, haciendo sufrir a mi hijo o sí, permitiendo alguna aflicción en mi hijo, ¿no? Para clarificar esto. Ah, pero sí, obviamente, a veces cuando pienso en las pérdidas de bebés en el vientre o que nació el niño y falleció, digo, wow, qué prueba difícil, qué situación. Doy gracias a Dios de verdad no haber pasado por una situación como esa, porque para mí es bastante dolorosa. Pero Dios conoce el corazón y sabrá qué está obrando, por qué causa pasa eso. Pero sí tiene un propósito eso en particular. Y cuando la Biblia aborda el tema del dolor y el sufrimiento, lo hace dentro del marco, ojo, de que Dios es bueno y todopoderoso y tiene un plan eterno. ¿Sí? Y aquí dice, para crear un pueblo que sea suyo, para convertirlos a la imagen de su Hijo y llevarlos a salvo a la gloria. Y eso es lo que, bueno, ahí precisamente están esos textos en particular, ¿sí? El de Tito 2:14, en algún momento lo hemos leído, dice que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo suyo celoso de buenas obras. Ahorita estábamos mencionando ya precisamente Romanos 8:29, cuando dice que, o deja en claro que la razón por la cual Dios nos predestinó fue para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Así que nótese esos propósitos que Dios tiene, y que si tiene que usar, obviamente, aparte de la redención de Cristo, las pruebas para llevarnos a ello, lo va a hacer. Una de las oraciones y las cosas que hablamos con los padres, ah, o con aquellos que tenemos hijos no creyentes, es que oramos por el bienestar de nuestros hijos, pero oramos para que Dios nos fortalezca. Si una de las cosas o medios que Dios va a usar para traer a nuestros hijos a sus pies es el sufrimiento de ellos. No queremos y oramos, guárdalos por esto, guárdalos por... Y cuando nos dice, mira, me está pasando esto, y oramos porque Dios los ayude en eso, pues en su bondad, sí, como Dios creador, pues también decimos, Señor, pero si vas a usar esto para traerlo a tus pies, Señor, que así sea, por mucho que nos duele. ¿Sí? Es mm, cumplir su propósito. También está el texto, ¿no? Bueno, aunque allí cita a segunda Timoteo 4:18, eh, entiendo, pero yo pensaba mejor en el texto de Primera de Pedro 5:10, cuando el Señor dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y cierra Pedro diciendo, a él sea la gloria y el imperio por los siglos. Pero note esos objetivos en particular. En otras palabras, como dice aquí el escritor, él hará lo que sea necesario para lograr esos objetivos. ¿Ya? Obviamente el primero es la redención. ¿Sí? De nada
Yo no puedo decirle a una persona que esté sufriendo en el mundo, no, pero eso tiene un no, yo le he dicho a los hermanos porque a veces en ese universalismo, en esa compasión y el creer que todas las personas o que el impío que sufre es porque Dios lo quiere llevar a para algo bueno, yo le he dicho, yo no, le he dicho a los hermanos, yo no puedo decirle a un impío que esté sufriendo, a alguien que no es hijo de Dios, decirle, tranquilo, Julano, que la Biblia dice que todo esto ayuda para bien. Sí, por eso digo que cuando la gente no tiene una teología correcta del sufrimiento, termina o pensando cosas malas o haciendo preguntas incoherentes y ofensivas ante Dios por lo que me pasa a mí, o tal vez diciéndole a otra persona, tranquilo, Julano, que esto que le está pasando es para bien. La Biblia dice que todas las cosas nos llevan para bien. Empezando que no es para todos, sino para los que aman a Dios. Y los que aman a Dios son aquellos que Dios ha regenerado y por su Espíritu ha colocado amor de Dios en ellas para que nosotros mismos podamos amarlo, ¿no? Entonces, note el cuidado que debemos tener al respecto. Dios hará lo que sea necesario para lograr esos objetivos, incluso si eso significa permitir penas temporales, es decir, aflicciones. Y hay una realidad, hermano, hay una realidad. Dios está más interesado en mi salvación y en mi santificación que en mi comodidad. Y por eso lo que decía ahorita de los hijos o de los familiares, si Dios ha planeado a través de aflicción, a través de calamidad, traer a sus elegidos, lo va a hacer. Y si a sus elegidos ya una vez en el camino, Dios ha planeado que tiene que usar de aflicción para mantenerlos ahí, Dios hará. Y una vez establecido, no hay nada. Y por eso, como Él conoce nuestros corazones, Él sabe, mis amados hermanos, cuándo tiene que usar de aflicción. O sea, yo estoy seguro, Dios puede hacer así, tan, ya cambiar. Pero en el decreto Dios ha determinado que se va a llevar a cabo y eso que Él ha determinado se va a cumplir. Eso es su providencia. Es decir, su providencia ya está establecida por su decreto. Todo lo que va a pasar porque así lo ha establecido. Y si a Dios le plugó a traer aflicción a nuestra vida para humillarnos y humillarnos, nosotros podamos aprender a vivir en su voluntad y a caminar en sus sendas, lo va a hacer, como dice el salmista. Bueno fue para mí ser afligido. Bueno fue para mí el ser humillado, para que aprenda tus estatutos. Yo obviamente dentro del nuevo pacto diría para que aprendamos a caminar en su voluntad. Pero de lo que dice Romanos 12:2, ¿no? No nos dejemos amoldar por este mundo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, esa que es agradable y perfecta. Entonces, a veces es el sufrimiento que hace. Y aquí el escritor Alistair Beck nos da 5 ejemplos de lo que el sufrimiento puede lograr. De lo que el sufrimiento puede lograr. El primero, dice, el sufrimiento trae un sentido de colectividad. El sufrimiento trae un sentido de colectividad. ¿A qué se refiere? Él explica ahí, la mayoría del sufrimiento es en realidad solo la confirmación de vivir en un mundo caído, imperfecto. Todos experimentamos dolor y enfermedad. Los justos e injustos por igual ven el sol, sienten la lluvia, pero también tanto los justos como los injustos viven los efectos del sufrimiento. El solo nacer en este mundo, el vivir en este mundo y en este cuerpo caído, ya es aflicción. Uh, ¿Cómo nace? Cuando nace desde que nacemos ya estamos pasando por aflicción. No el nacimiento de un pelado, si nacen solos ya está incómodo, hay que sacarlo porque se está colocando morado y de repente o si es en hospital, el médico está jalando de la cabeza y luego lo pone patas arriba y pan palmada. Ya estamos, porque lo que tiene que hacer el ser humano apenas nace es llorar. Y si no llora, hay que hacerlo llorar, porque tiene que llorar. Es decir, él tiene que experimentar dolor para que llore, porque
Entonces, porque eso lo hace respirar, porque note cómo obviamente pasa eso. Las vacunas, bueno, puede ser que aquí entre nosotros hayan antivacunas, pero las vacunas, ¿qué es una vacuna? Inyectarle un poquito de esa enfermedad para que el cuerpo desarrolle defensas, ¿sí? Anticuerpos que ayuden a combatir esa enfermedad cuando llegue esa enfermedad. O sea, eso es un caos. Note entonces cómo el ya vivir este mundo, el ya vivir en este cuerpo es aflicción. ¿Y qué dice la Biblia? Que este cuerpo se va desgastando, este cuerpo va sufriendo cambios. Así que trae un sentido de colectividad el saber de que todos somos parte de él, absolutamente todos, todos, a menos que la persona quiera volverse insensible y no importarle lo que pasa a su alrededor, ya es otra cosa. Pero todos, todos, todos. Ok, Diana. Ah, me recuerdan al final. Mm, Dos, el sufrimiento es correctivo. Note, es correctivo. Así como un padre disciplina a sus hijos para que sepan y hagan lo correcto, así Dios a veces usa el sufrimiento para volvernos al camino correcto cuando nos estamos desviando. El texto de Hebreos capítulo 12, versos 5 al 13 es un texto muy bien aplicado para ello, porque dice la Biblia que Dios como Padre, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Obviamente no entiende, no lo veamos como que lo hace por hacerlo. Cuando es necesario, si es necesario, Dios lo va a hacer. Si es necesario, sufriremos, sea por voluntad de Él, como dice, es decir, Dios sabe, no hemos hecho nada, aparentemente no hemos hecho nada malo, pero Dios que conoce el corazón, a veces, o bueno, Dios que conoce el corazón, sabe cuando en ocasiones nosotros no estamos entendiendo lo que realmente está pasando en nuestra vida. Somos tan emocionales, tan sentimentales, que no nos damos cuenta cuando tal vez algún sentimiento, algún pensamiento, alguna intención, algún deseo está siendo pecaminoso ante el Señor y Dios tiene que traer aflicción para como sacudir nuestra vida. O, o simplemente ah, viene la aflicción por las consecuencias de nuestros pecados. Y a veces creemos, ojo, porque a veces confundimos que una de las formas en cómo llega, como Dios nos ha perdonado, es que no trae consecuencias de nuestros pecados. A veces, aun cuando Dios ha perdonado mi pecado, la consecuencia debe llegar. Y debe llegar porque es como una advertencia, como diciendo, mira, si yo no permito esa consecuencia sobre tu vida, no vas a estar advertido para la próxima. Y a veces, hermano, Dios nos guarde, Dios nos ayude para no ser cínicos con su gracia y misericordia. Porque puede ser que un mal entendimiento de la gracia y misericordia de Dios nos lleve a decir, pecamos porque igual Dios me perdona, igual no pasa nada, igual ya lo he hecho y mire que no ha pasado nada. Entonces Dios tiene que permitir consecuencias por causa de nuestros pecados para que lo que Dios quiere enseñarnos quede bien aprendido. ¿Sí? Y muchas veces, hermano, y damos gracias al Señor por ello, muchas veces Dios no permite consecuencias, pero otras debe hacerlo porque es la forma, y obviamente esas consecuencias pues terminan volviéndose una aflicción para nuestra vida. Y a veces la conchudez es, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Hay un meme donde en una imagen está un niño llorando, diciendo, Dios, ¿por qué permite esas cosas en mi vida? ¿O por qué me pasan esas cosas? Y abajo el mismo niño está riéndose diciendo, ya me acordé. Ah, bueno, eso no nos puede pasar a nosotros. ¿Sí? Obviamente, al saber por qué me está pasando eso, pues eso me debe llevar a postrarme delante del Señor, a humillarme, decir, Dios, merezco esto y más. Como dice Lamentaciones, antes por su misericordia no somos consumidos, hermano. Hay cosas que decimos pudo haber sido peor. Las consecuencias pudieron ser más graves.
Y en ocasiones, ¿se acuerda? David pecó y vinieron consecuencias sobre él, aun cuando Dios lo perdonó. El salmista Asaf, Salmo 73, ¿cuáles fueron sus consecuencias? Sentimientos, ¿no? Como se estaba sintiendo internamente, como estaba la miserableza y la sociedad que estaba sintiendo interna fueron las consecuencias de su pecado. Y gloria a Dios, y esperemos, hermano, que por lo menos la consecuencia que todos suframos por nuestros pecados sea el sentirnos inmundos. ¿Sí? Por lo menos esa. Cuando pecas, ¿cómo te sientes? Me siento sin paz, me siento sin gozo. Eso es la consecuencia de un pecado. Y gloria a Dios porque viene eso. Qué terrible sería que pecáramos y nos sintiéramos bien. Y no nos sintiéramos con urgencia de arrepentirnos, de ir ante su presencia, a limpiarnos de las impurezas que trajo ese pecado, por muy leve que haya sido. Entonces, el sufrimiento es correctivo. Por eso dice, ¿no? Dice, antes que fuera afligido, yo me descarrié, o andaba yo descarriado, dice la Reina Valera, pero ahora guardo tu palabra. Pero, ¿qué lo llevó a guardar la palabra? El sufrimiento. Lo llevó a reconocer lo que estaba haciendo. Antes que fuera yo humillado, antes que fuera afligido, andaba yo descarriado. Pero ahora guardo tu palabra. Eso lo causó el sufrimiento. Obviamente fue la consecuencia de su pecado y eso fue lo que hizo volverlo en sí. ¿Sí? Tercero, el sufrimiento es constructivo. El sufrimiento no solo puede corregirnos, no solo puede corregirnos, sino que también puede construir un carácter dentro de nosotros. Hay un texto maravilloso ahí, que es el de Santiago, capítulo 1, ¿no? Creo que todos lo conocemos. Santiago 1, dice, está citando versos 3 a 2 al 5, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahí empieza la batalla, ¿no? Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, paciencia. Pero ojo, más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero a mí me gusta también este texto en particular, que es el de Romanos capítulo 5. Espero tenga su Biblia al lado para que esté acompañándonos en estos textos en particular. Note lo que dice Romanos capítulo 5, verso 3 al 5. Romanos capítulo 5, verso 3 al 5. Si no, para que lo apunte de todas maneras. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Algo muy similar a lo que dice Santiago, ¿no? Nos gloriamos, tener por sumo gozo cuando se hallen diversas pruebas. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación, y aquí por eso me gusta más este texto porque es más enfático en que el sufrimiento puede moldear nuestro carácter. Es constructivo por ello. Dice, construir un carácter. ¿Produce qué? Paciencia. Y note, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esto implica obviamente el hecho de por qué podemos pensar, mis amados hermanos, en que Dios a través de todo esto está sin duda alguna moldeando nuestra vida. Y debe ser, obviamente, esto va a tener un efecto moldeador, constructor, a través de que siempre y cuando en la aflicción estemos delante de su presencia. Ya, si voy por el pecado, pues, con mayor razón, voy a estar delante de su presencia, pidiéndole a Dios que me ayude, ¿no? Al respecto. Uh, Note lo que dice, alguna vez también, note por el otro lado también donde se va, alguna vez has mirado a la gente y te has preguntado cómo se volvió tan esperanzada, cómo es tan empático con mi quebranto, con mi quebrantamiento. Y todo esto es probable que se deba a que esa persona ha pasado por el sufrimiento.
Y lo que implica que ha crecido a partir de él y ha aprendido a cuidar a los demás a través de él. Eso es otra parte. Hay en un sermón que tengo acerca de la enfermedad, uno de los puntos me hizo recordar ese sermón es que una de las razones por las cuales la enfermedad tal vez llega a nuestra vida es para que miremos con más misericordia a nuestros hermanos, con más empatía a nuestros hermanos. Yo le he contado aquí, en uno de esos casos, creo que apuntando hacia ese punto, uh, hacia esa parte, que cuando el chikungunya, que sí, el que hacía doler las extremidades, creo que era el chikungunya, ¿cierto? Eh, Cuando empezó a tocar a los hermanos, que hermanos me decían que pues no llegaban al culto, que porque no podían caminar porque les había dado chikungunya. Y decía, no caminar, pero ¿cómo puede ser que usted, que no, chikungunya, no, pastor, no puedo ir, me están doliendo los pies, no puedo ni caminar, me tocó irme casi a rodillas hacia el baño. Yo sé, estos hermanos, sí. Bueno, sí, y porque pues también hay casos donde pues ya previamente estaba bajo el efecto de que como algunos me decían, pastor, como que me da gripa, pastor, es que no voy porque tengo dolor de cabeza, y yo decía, pero ¿cuántas veces uno no ha tenido dolor de cabeza y predicando? Bueno, el caso es que pensando en eso decía, no puede ser, bueno, hasta que me dio chikungunya. Y realmente te dolían las extremidades de una forma aterradora, ¿sí? Y entonces me acordé cuando en mi mente, porque yo no le decía, no, ¿cuál flojo? No, yo decía, bueno, hermano, cuídese. Pero en mi mente, estos hermanos, ¿sí? Y me daba mal genio, decía, no quiero ni visitarlo, que no congregarse, porque una extremidad es que no puede caminar, no puedo creer. Bueno, ah, cuando eso pasó, yo dije, caramba, eso sí es cierto, o sea, porque cuando a mí me dio chikungunya, yo sentía mis tobillos como cuando uno se entronchaba, cuando se entronchaba es que se doblaba el tobillo y empezaba y uno caminaba así con ese dolor, así tenía yo mis dos pies como si me hubieran tronchado ambos a la vez y de repente una de mis manos me dolía. Para ese entonces unos días atrás me había golpeado fuerte la mano y el dolor me había regresado y decía, uy, caramba, y entonces me recordé de eso. Bueno, las enfermedades, los sufrimientos, o sea, enfermedades o cosas así por el estilo, calamidades, y cuando uno ve que le pasa a otro hermano, uno dice, a mí me pasó eso y sé cómo se siente eso, ¿sí? Y ahora, en el peor de los casos, ¿qué haría alguien? Yo sé cómo se siente eso, pues yo lo sufrí solo, así que también lo sufran solo. No, recuerda qué tan maluco fue haber pasado eso solo. Entonces no lo dejes solo. Recuerda qué tan maluco fue haber enfermado y no haber sido visitado. Ve visita. Recuerda qué tan maluco fue esto y no tener esa parte, no tener esa compañía. Ve y hazlo. Así que note cómo el sufrimiento es constructivo. Cuarto, el sentimiento es glorificador. No glorificado, sino glorificador. Dios siempre obra a través del sufrimiento para traerse gloria aún después de años, décadas o generaciones más tarde. Y note hacia dónde lo apunta el escritor, ¿no? Dice, al igual que con el ciego en Juan 9, Dios puede usar una vida de dolor o decepción. ¿Se acuerda cuando había un ciego de nacimiento y le preguntaban, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Porque mire, porque estaba la ideología, la idea de que los hijos podían sufrir por causa del pecado de los padres y viceversa. Por eso les dije ahorita lo de jamás creer que por un hijo o que un hijo le pasó algo porque Dios me está castigando a mí, ¿no? Obviamente pensamos que como me duele, entonces me está castigando. No, puede ser por el pecado de él. Pero no, note esto. Y cuando le preguntaban al Señor, él dijo, no, ni él ni sus padres pecó. Es más, dejó en claro que su enfermedad de nacimiento no es, pues, ¿cómo iba a ser por el pecado de él? Pero, ¿y qué dijo el Señor? Sino para que se manifestase la gloria de Dios, fue esto. Y entonces, pues vino obviamente el milagro. Y es que Dios puede usar una vida de dolor o decepción para eventualmente mostrar un ejemplo milagroso de su propio poder. Podemos preguntarnos por qué estamos pasando por una experiencia difícil, pero algunos, podemos preguntarnos por qué
estamos pasando por una experiencia difícil, pero ojo, no todos, algunos a lo largo del viaje de nuestros días podemos darnos cuenta. Ah, es por eso que, por lo que pasé por tanto dolor. Es para ese momento exacto, para que Dios pueda ser glorificado. Pero ojo, algunos, porque a veces ignoramos nuestras acciones. Es como Israel de pronto, Judá, cuando fue llevado por cautiverio, en cautiverio por los babilonios, como si alguien se preguntara, oh, ¿por qué nos está pasando esto, Dios? ¿Sí? Incluso a los profetas, al unirse al dolor del pueblo, podían decir, Señor, esto nos pasa por nuestro pecado. David, ah, cuando oró, Daniel 9, se unió al pecado del pueblo, y aunque él era una persona devota, él dijo, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra dureza, perdona esto, perdona aquello. Y tal vez él estuviera en una tónica diferente al del pueblo, pero estaba reconociendo. Cuando pasa una catástrofe por lugares como Haití, Chocó, y hay hermanos, hay pueblo de Dios en medio de ello, y tal vez ellos pueden decir, Señor, perdona el pecado de este pueblo, perdónanos, Señor. Y unirse a ello y saber que viene una catástrofe y decir, Señor, eso pasa por nuestros pecados. Ten misericordia. Entonces, puede llegar a pasar eso, ¿no? Pero hay momentos donde, bueno, tal vez el sufrimiento sea para llevarnos a eso en particular. Recuerda lo que les decía, Dios está más interesado en nuestra salvación y santificación que en nuestra comodidad. Dios sabe si tiene que llevarte, si ha decidido Él conectarte con el Evangelio a través del sufrimiento, lo va a hacer, lo va a hacer. El caso es que es glorificador porque al final es para la gloria del Señor, es para gloria de nuestro Dios. Quinto y último, es cósmico, el sufrimiento es cósmico. Si bien, ojo, si bien no todo el sufrimiento es parte de un gran drama espiritual, algo de sufrimiento ciertamente lo es. ¿Sí? Job es quizás el ejemplo más profundo de esto, ya que Dios lo usó para demostrar ante Satanás que una persona puede amar y confiar en Dios por lo que Él es y no simplemente por lo que alguien puede obtener de Él. Sin embargo, debemos recordar que el sufrimiento sobre Job pues tenía un objetivo particular, ¿no? Era no solamente mostrar eso a Satanás, sino también dejar en claro que uno puede estar muy bien, a tener una buena vida moral. ¿Sí? Es decir, Job, en cuanto a la moral era intachable y era hasta devoto. Pero Job me hace recordar siempre la iglesia de Éfeso, y yo procuraría siempre conectarlos. La iglesia de Éfeso hacía las cosas por amor, o sea, era recta, tenía un comportamiento impresionante. Cualquier pastor mira a la iglesia de Éfeso sin mirar su problema, sin saber su problema espiritual y decir, yo quiero tener una iglesia como la de Éfeso. Yo quiero que mi iglesia llegue a ser como la de Éfeso. Pero Dios que conoce el corazón, ¿qué le dijo a la iglesia de Éfeso? A pesar de todo lo intachable que tenía su comportamiento, doctrinalmente era sana, trabajaba, es decir, para mí evangelizaba, servía dentro de la obra. Pero ¿cuál es su problema? Su gran problema. Había olvidado su primer amor. Es como si todo lo estuviera haciendo de manera automática. Job, ¿qué dijo al final? Señor, de oídas te había oído. Hablaba lo que no entendía. Ahora mis ojos te ven. Ahora, lo que está diciendo es, ahora mi vida ya no es religiosa, por decir así. Ya no es religiosidad. Ya ahora mi moralidad y mi devoción contigo no es por inercia, no es automática. Ahora es espiritual. Y a eso apunta el libro de Job. Es cósmico. La verdad a la cual es que sufrirás en la vida. ¿Sí? Pero no tienes que sufrir sin esperanza. La realidad es, bueno, y creo que todos aquí, estoy seguro que todos hemos padecido, todos, ¿sí? O estamos padeciendo. Y si no, en ese momento de bonanza, disfrútalo.
porque en algún momento va a llegar el sufrimiento. Y no tengo que decir que soy profeta y que te estoy declarando, nada, te va a llegar sufrimiento por alguna causa, por alguna razón, alguna situación, como se dice coloquialmente, maluca, te va a llegar. Es decir, que va a afligir. Alguien la otra vez me preguntaba, pastor, ¿cuándo uno sabe que está en aflicción? Le digo, si se siente afligido, está en aflicción. Lo que sea, está en aflicción. Suena muy raro, pero sí. Entonces, ¿estás bien? ¿Todo fluye? Bien, me alegro por ti, hermano. La verdad me alegro. Pero la aflicción va a llegar, sufrimiento va a llegar. Sufrirás en la vida. O más bien diríamos, seguirás sufriendo en la vida. Pero no tienes que sufrir sin esperanza. Puedes recordar los propósitos mayores de Dios a través del sufrimiento. La pregunta que usted y yo necesitamos hacernos en última instancia no es por qué me pasa esto. ¿Sí? Obviamente no que no pueda hacerla, sino es no enfocarse en ello. El asunto es, en el sufrimiento, voy a creer en las promesas de Dios, voy a recordar las promesas del Señor. En el sufrimiento, ¿qué es lo que voy a hacer? Preguntarme por qué, y quedarme en la esquina de mi cuarto acurrucado, la por qué, o con la llave abierta en el baño, así con todo cayéndome el agua, diciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y eso que a veces algunos se creen como uff, los sufridores experimentados en la vida. Hay algunos memes que yo veo, Señor, espero que este 2025 me saques de tus mejores guerreros y no me dé las pruebas más duras porque soy tu mejor guerrero. Por eso es que le pasan cosas, por creerse lo que no es, por creerse pues que son los uff, no, Dios qué estará pensando para mi vida, es que como Dios me ve como su gran guerrero y entonces necesita moldearme más. Por eso le pasa lo que le pasa, por creerse más de lo que es, más bien lo que tiene que es, sí, volverse un mejor creyente. Y bajarse esos humos y mantener, como dice el salmista, humillado delante del Señor. ¿Qué es lo que voy a hacer en medio del sufrimiento? Empezar a decirle a los demás lo pobrecito que soy. Empezar a contarle a los demás, pero para que vean que yo sí sufro, o más bien para fortalecerse espiritualmente. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a creer en sus promesas de que Dios está contigo aún en medio del sufrimiento? ¿De que Dios no te va a dejar ni te va a desamparar aún en medio del sufrimiento? El salmista lo dijo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a aferrar a los propósitos de Dios a través de su palabra? En tu vida espiritual, ¿vas a seguir ahí? Yo sé que el sufrimiento cuando está en aflicción no es lo mismo orar en aflicción que orar cuando no hay aflicción, pero la pregunta es, ¿y en aflicción seguirás orando? Aun cuando es más difícil. En la aflicción seguirás leyendo su palabra y meditando en ella, aunque es más difícil, sí. Seguirás congregándote y adorando al Señor con los hermanos, aunque es más difícil, porque es cierto. ¿Qué vas a seguir haciendo? ¿Vas a seguir confiando en el Señor? Hermanos, perseveremos. ¿Por qué sufren los justos? Tienen hermano, muchas propósitos en particular. Pero yo creo que el principal, hermano, sea que ese sufrimiento haya venido por causa de mi pecado, ¿sí? O porque simplemente Dios, como dice Pedro, si es necesario vas a padecer, sea por lo que sea. El objetivo es Dios quiere formar el carácter de Cristo en mi vida. Dios quiere formar el carácter de Cristo en mi vida. Si pequé, sufrimiento, para que el carácter de Cristo se formado en tu vida. Simplemente llegó para que sea el carácter de Cristo formado en tu vida. Y eso hace que, hermano, nuestro sufrimiento entonces dé gloria al Señor. ¿Por qué? Había que sentarse uno con cada persona para poder llegar a una respuesta. ¿Por qué exactamente sufriste? Pero más que por qué, hay que mirar el objetivo, el propósito. Por eso uno de los puntos es glorificador, porque da gloria al Señor, porque Dios quiere que glorifiquemos a Dios a medio de ello. Sea porque va a construir nuestro carácter, Dios está formando nuestro carácter, todo esto apuntando a Cristo. Por eso necesitamos una teología correcta del sufrimiento. Y creo que hay un devocional que creo que se llama así, creo que me correspondió a mí, la teología del sufrimiento, la teología de la aflicción, algo así, no recuerdo bien, pero es uno de los que di. Hermanos, el Señor nos ayude para que en vez de
ah, eh, estar colocando, perdón que diga esto, pero es que uno sabe cuando alguien está sufriendo por WhatsApp, porque o empezó a colocar estados de pobrecito yo, ¿sí? Y quita la foto del perfil de WhatsApp y dice, está aburrido, está en aflicción, ¿sí? Pero en vez de estar haciendo eso, lo que tenemos que hacer es postrarnos delante de la presencia del Señor y pedirle a Dios que nos ayude. ¿Que nos ayude a qué? A, a que en ese estado yo dé gloria a Él. ¿Cómo? Creciendo espiritualmente, construyendo, formando ese carácter de Cristo en mi vida y posterior a ello, cuando yo vea a algún hermano, pueda entonces ser empático con mi hermano y tal vez dar lo que posiblemente yo no recibí. O si lo recibí, pues dar de gracia lo que de gracia he recibido. Así que hermanos, el Señor nos ayude. Vamos a orar al Señor. Hay una hermana, la hermana Diana. Dice, buenos días, Dios bendiga, quiero pedirles un favor, que oren por mí, mi salud, ya que tengo un nudo en la tiroides y me está saliendo otro. Esto me tiene el cuello bastante hinchado y molestias en la garganta, esperando que los exámenes me salgan negativos para cosas malas. Bueno, estaremos orando por ti, mi hermana Diana. Vamos a orar incluso al Señor antes bueno, oramos por el tema del devocional y antes de despedirnos, pues oramos por nuestra hermana Diana. Oremos, hermanos amados. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy. Gracias, Señor, por circunstancias, incluso el pensar en esto que acabo de leer en cuanto a mi hermana, lo que está pasando a mi hermana y el saber de que cuántos hermanos no estarán padeciendo alguna enfermedad, precisamente sufriendo, padeciendo, Señor. Dios, realmente colocarnos en los zapatos de mis hermanos que están teniendo algún sufrimiento por alguna cosa en particular. Sabemos lo difícil que es, sobre todo los que ya han pasado por enfermedades, pérdidas, de lo que sea y que haya producido dolor, Señor, pues sabemos lo difícil que es. Tal vez alguno habrá leído ya o habrá acabado de escuchar lo que está pasando mi hermana Diana y dirá, sé que es difícil. Y creo que eso hace que nuestras oraciones no sean tan automáticas, Señor, por los hermanos que padecen. Que si vemos o leemos o sabemos que algún hermano está padeciendo y recuerdo mis padecimientos, creo que mi oración será más o con sinceridad, será con amor, será con misericordia, será con bondad. Y oramos, Señor, porque nos ayudes a crecer por eso en medio de la aflicción. Como diría el salmista, bueno, me fue haber sido afligido, humillado, para que pueda caminar en sus estatutos y añadiría yo, con base a lo que hemos aprendido, ser más misericordioso, ser más devoto sin duda alguna a ti, pero también ser más misericordioso, ser más bondadoso, ser más empático, como sería la frase que se ha utilizado. Y por eso oramos por nuestra hermana Diana, Señor. Y no solamente por ella, sino por todo aquel que está pasando por exámenes acá, como el caso de nuestra hermana Gladys, que va a empezar su tiempo de quimioterapia, Señor, y cualquier hermano que tal vez esté padeciendo, pero no quiera contarlo, no quiera hacerlo público, Señor, pues oramos por todos, incluyendo a mi hermana Diana, Señor. Y oro para que los exámenes que le van a hacer a mi hermana, Señor, no salgan malos, Señor. Es decir, no empeore esa circunstancia. Y puedas tú, sea que quieras colocar tu mano sobre su cuello y traer una sanidad milagrosa, o sea que quieras, Señor, usar medicamentos, procedimientos médicos, no sé, para darle esa comodidad a su cuerpo. Señor, haz como tú quieras, pero que en medio de todo, Señor, aparte de desear la sanidad de mi hermana, Señor, mi hermana no pierda su fe en ti, ni decaiga su fe en ti, Señor. Y aún, pues no la conocemos, no conocemos su corazón. Si tú, que sí lo conoces, ves que su fe o su vida espiritual ha decaído, pues al igual que pedimos por todos, Señor, levanta sus manos si están cansadas, si están caídas. Fortalece sus rodillas si están debilitadas y alienta su corazón si está decaído, Señor, para que
pueda ella no solamente recibir esa fuerza espiritual y seguir mirándote a ti como su Señor, sino que también pueda ser de gran bendición a otros que la rodean y ven su fe y ven su firmeza en ti, Señor. Fortalécela, ayúdala y bueno, esperamos en el Señor, esperamos en ti, oh Dios, que sus exámenes serán libres de cualquier cosa mala y bueno, solamente sea el tratamiento. Pero como tú ya escuchaste nuestra oración, Señor. Muchas gracias, Dios, te damos por ese tema, Señor, que podamos tener una teología correcta acerca de ello para que la aflicción, sea que esté presente o que haya estado o que vaya a estar, Señor, podamos tener una actitud correcta, bendito Dios, en la cual no decaigamos espiritualmente, no retrocedamos en nuestra fe en ti, sino que al contrario, avancemos espiritualmente, crezcamos cada vez más y más a la imagen de Cristo nuestro Señor, y nuestra fe, pues por lo tanto, y la comunión con tu palabra, nuestra vida devocional, pues cada día sea creciente. Para gloria y honra de tu nombre, a firmeza nuestra y edificación de aquellos que nos rodean, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mis amados hermanos, nos veremos mañana, Dios mediante, misma hora, mismo canal.